esta es la carretera antigua. A ver, Google Maps. Ah, pues esta no es. Es la siguiente a la derecha. Estamos... a ver. Estamos aquí. Y ese camino que va para allá es ese. Entonces tenemos que coger, tirar por aquí, salir a la carretera. Y la primera que sale a derecha. Este camino. Vale. Pues estos serán unos 100 metros o así. Vale. Y ahí está el castillo. Estos serán 50 metros. 100 metros. No llega a 2 kilómetros. Bueno, yo creo que igual podemos subir con la moto. Voy a pegar en todo, madre mía. Recinto cerrado en llegada al castillo. Vale. Pues con cuidadito y despacito. Toma ya. Y digo yo, toda esa manada de buitres que estáis volando, pues los tendría a unos 20 metros de altura. Si a mí me pasara algo en este castillo, tendría una buena comilona, ¿verdad? Madre mía. Vuela alto, está esperando que alguno muera aquí. Al tema. Vamos a ver el castillo. Creo que este ya es el sexto. El sexto castillo, como propiamente como castillo. Como fortaleza sería el séptimo. Sí, el pueblo entero. Es pequeñito el pueblo, como veis. Muy pequeñito. Pero tiene un castillo de primera. Parece mentira, os lo digo en serio, que estemos a 7 de enero. Yo casi que estoy en manga corta. Pero luego hace un frío que pela. Vamos a investigar un poco. Imagino que aquí serían las reuniones. Aquí vendrían los caballeros con sus caballos, las princesas. Qué pasada, ¿no? El motoblogger histórico. Pues fijaos que pequeño es el pueblo. Yo creo que incluso
Pues no lo sé, pero más pequeño que Monroy, seguro que sí. Monroy se me hace más grande y Monroy es un pueblo de no llega a 1000 habitantes. Como veis, las vistas son increíbles, ¿eh? Aquí sí que me estoy jugando el pellejo por vosotros, porque si me resbalo no me vaya ni nada, te caes para lo hondo, pero para lo hondo para todo. ¿Lo veis? No me arrimo más, que aquí hay por lo menos 30 metros de altura y tengo que grabar muchos más vídeos. Yo creo que en este plano sale el pueblo entero. Se ve bonito, ¿eh? Y aquí, a mi izquierda, el Coloso. Ahí tenéis el Coloso. Vamos con la moto, que ya está empezando a caer el sol y me tengo que ir para casa. Bueno, pues imagino que os pondré... Me documentaré con el libro que me dejaron sobre los castillos de Extremadura y os hablaré un poquito del castillo, porque yo vengo y primero grabo. Y en virtud de si me sale bien o me sale mal la grabación, aunque no sé si voy a poder acceder al castillo, o que esté cerrado, por lo que sea, pues luego ya me documento. Bueno, pues un castillo en ruinas más. A mí me gustan. Quizás me gustan más los que están en mejor estado, pero estos así, hay gente que le gustan más. Pues ha habido un momento que cuando estaba volando el dron había un pájaro, no sé si era un águila perdicera o una águila culebrera, que le ha pegado un tiento a mi pájaro. La madre que lo trajo, si me llega a tirar el dron. Bueno, gente, ahora sí que sí. Nos vamos. Chao.
¡Ay!